Hermanos, muy buenas noches. Espero que estén teniendo una semana muy bendecida, llena de éxitos. Hermanos, como les comenté hace algunas horas atrás, en la escuela sabática este sábado va a ser un poco diferente en cuestión de horarios. Tengo entendido que la escuela sabática va a empezar a las 9:30, pero como siempre, pero no va a haber programa. Simplemente a las 9:30 va a comenzarse la lección. Y creo que solamente van a ser 20 minutos de lección. Por eso es que se decidió solamente un repaso general por lo corto del tiempo que iba a ser, para que en lo que nos dividimos en clases, en lo que nos saludamos, se nos iba a ir el tiempo y apenas íbamos a quedar, yo pienso que en la introducción. Entonces se va a dar un repaso en general, un repaso pues un poquito rápido, donde muy probablemente no vamos a alcanzar a ver muchos detalles, o en algunos de ustedes va a quedar algún tipo de duda. Este tema que vamos a tocar nosotros, de la escuela sabática de esta semana, si no logramos entenderlo bien, si no logramos estudiarlo a fondo, podrían quedar algún tipo de dudas. Un tipo de dudas hacia el proceder de Dios, hacia algunas decisiones que Dios tuvo que tomar en cuanto al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera portarse obediente hasta cierta manera, y para que el pueblo de Israel pudiera reflejar el carácter del Señor mediante su ley, los 10 mandamientos. Entonces decidí mejor hacerles un video completo. Ténganme paciencia, este video va a durar aproximadamente unos 30 o 40 minutos, porque es toda la lección y hay muchas cosas que abarcar. No las voy a abarcar todas, porque entonces si no se haría más largo. Voy a abarcar solamente las cosas más importantes. Y vamos a empezar entonces con el día sábado de la lección. Vamos a orar primero antes de todo. Amante Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por habernos permitido ya terminar un día más casi. Gracias, Señor, porque sin duda alguna tú nos protegiste en las labores diarias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Permítenos en esta noche, Señor, poder entender tu santa palabra, que no quede duda, Señor, de todo lo que vamos a estudiar, que tu Santo Espíritu pueda estar aquí con nosotros, interpretando las Escrituras. Abre nuestro entendimiento, concédenos sabiduría, inteligencia, Señor, para poder ver más allá de lo que a simple vista no se ve. Abre nuestros ojos de la fe, nuestros ojos espirituales. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, la lección de escuela sabática se titula ¿Cómo vivir la ley? Y empieza con una introducción muy bonita, muy básica en el día sábado, donde lo que dice es que realmente lo que el Señor quería con sus 10 mandamientos, con su ley moral, era que el pueblo reflejara el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es misericordioso, el carácter de Dios es protector, el carácter de Dios es perdonador, es bondadoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que Dios quería con esa ley era que el pueblo lograra entenderla, lograra obedecerla y por lo tanto reflejar el carácter del Señor hacia las otras naciones. Porque ese pueblo, hermanos, tenía la responsabilidad de entender y obedecer la ley de Dios, porque ese era el pueblo escogido por el Señor para testimonio de las demás naciones. Por ejemplo, vamos un poquito aquí, dice, la lección nos da un ejemplo, dice, cuando el faraón ordenó matar a todos los niños, varones hebreos, esa ley puso de manifiesto el carácter del faraón. ¿Qué carácter pudo tener? ¿O qué carácter nos da a entender una decisión así, una ley así? Bueno, que el faraón era una persona mala, que el faraón era una persona sanguinaria, que no tenía el menor interés por la vida de nadie, le daba igual si morían o vivían, cualquier persona. Entonces, pero la ley de Dios, hermanos, es todo lo contrario. La ley de Dios es una ley moral que a ti y a mí nos hace mejores personas, que a ti y a mí nos hace mejores cristianos, que a ti y a mí nos hacen mejores hijos de Dios. Y luego después viene una pregunta muy importante. ¿Por qué es tan importante obedecer la ley de Dios?
O sea, ¿qué es lo que nos ofrece la ley de Dios? ¿Por qué es que es tan importante obedecer la ley de Dios? Les voy a leer un poquito del Espíritu de Profecía. Dice: esta ley es perfecta en todos sus requerimientos y Dios nos exhorta a obedecerla, porque por ella se decidirán nuestros casos en aquel día en que se abran los libros del cielo y las acciones de todos sean examinadas ante el juez del universo. Pero hay y siempre ha habido dos clases de personas en este mundo, y es sumamente importante la pregunta: ¿qué constituye la diferencia entre estas dos clases? Bueno, una clase de personas es la que teme a Dios y obedece y se aparta del mal, y la otra no desea siquiera conocerlo. Una clase rinde obediencia a su ley y la otra clase hace caso omiso y desobedece sus requerimientos. La pregunta es: ¿qué clase de personas somos nosotros? Debilitados por el pecado, no podemos por nuestra propia cuenta cumplir la ley de Dios. Pero Cristo vino a nuestro mundo para restaurar la imagen moral de Dios en los hombres y hacerlos volver del camino de la desobediencia al de la obediencia. Su misión en el mundo fue revelar el carácter de Dios viviendo la ley, que es el fundamento de su gobierno, y aquellos que la aceptan como su Salvador personal crecerán en gracia y en fuerza, estarán habilitados para obedecer la ley de Dios. Hermano, la ley de Dios nos hace personas morales mejores, nos hace mejores hijos de Dios. Y la importancia de obedecer la ley es que recuerden ustedes que mediante esa ley es que se decidirán nuestros casos. Mediante esa ley es que vamos a ser juzgados. Ahora, vamos a entrar entonces ahora sí en materia y vamos al día domingo de la lección. Se titula El Código del Pacto. Hermanos, y viene una pregunta bien importante. Miren, el Señor Jesucristo, Dios, ya les había dado sus 10 mandamientos. Ya les había entregado los 10 mandamientos, la ley moral. Ahora, ya había hablado a Moisés, ya también había hablado al pueblo, ya había pasado todo eso. Ahora, el pueblo dice: ok, ya me entregaste la ley. Ahora, ¿qué hago yo con esta ley? ¿Cómo vivo la ley? ¿De qué manera puedo cumplir la ley? ¿O de qué manera se viola la ley? O sea, ¿qué hago con la ley? Era la pregunta del pueblo. Bueno, primero vamos a hacer unas observaciones acerca del pueblo de Israel, hermanos. Miren, el pueblo de Israel, bueno, primeramente Dios esperaba darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel obedeciera. Pero no iba a ser fácil, hermanos. ¿Okay? No iba a ser fácil que el pueblo de Israel obedeciera. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque el pueblo de Israel, ellos venían de costumbres, ellos venían acostumbrados, hermanos, a la esclavitud. Ellos venían acostumbrados a obedecer solamente por opresión, por castigo. Ellos vivieron, hermanos, 400 años, es generación tras generación tras generación, haciendo cosas que no querían hacer, haciendo cosas obligadas. Los obligaban a hacer cosas, a hacer trabajos arduos, a trabajar horas extras, los oprimían. La ley, la moralidad de ellos y la espiritualidad de ellos estaba por los suelos. Ya no respetaban la ley de Dios. No, la mayoría no respetaba la ley de Dios. Se habían olvidado del día de reposo, se habían olvidado de los 10 mandamientos que ellos conocían. El pueblo de Israel, hermanos, no tenía identidad. Y iba a ser bien difícil para el pueblo de Israel, hermanos, obedecer los 10 mandamientos sin opresión. ¿Sí me explico? O sea, ellos venían de un mundo donde para que ellos cumplieran o ellos obedecieran, tenían que golpearlos, tenían que azotarlos, tenían que oprimirlos, tenían que explotarlos, tenían que maltratarlos. Entonces, iba a ser difícil, hermanos, obedecer la ley de Dios por razonamiento, por libertad, por decisión. Y es de la manera que el Señor quería que ellos obedecieran los 10 mandamientos, que ellos lograran entenderlos y por voluntad propia, por razonamiento, por convicción y por conversión y por amor a Dios, ellos pudieran respetar los 10 mandamientos, la ley de Dios, la ley moral. Ahora, una barrera más, hermanos, que Dios encontraría
en el pueblo de Israel para que ellos pudieran cumplir la ley de Dios y por lo tanto obedecerla. La, el paganismo, la idolatría. Recordemos que el pueblo de Israel había adoptado ídolos. En Egipto tenían, ¿se acuerdan lo que habíamos estudiado? Tenían más de 1500 ídolos, más de 1500 dioses. Entonces ellos estaban acostumbrados a adorar a dioses que ellos podían ver, dioses que ellos podían palpar, dioses a los cuales ellos se podían acercar, ellos ofrecer holocausto a dioses que ellos lograban ver. Ahora, recordemos, el pueblo ya no guardaba el sábado. Para el pueblo, hermanos, también para el pueblo de Israel, estamos viendo puntos en contra. Para el pueblo de Israel iba a ser bien difícil, hermanos, llevar una libertad responsable, porque ellos nunca en su vida, esas generaciones, nunca habían sido libres de tomar decisiones, porque siempre todo cuanto hacían ellos era impuesto por los capataces, era impuesto por los egipcios. Ahora, como les dije, el pueblo no tenía identidad y tendrían, hermanos, que luchar para obedecer sin ser azotados, sin opresión. Tenían una idea clara de la moralidad, no tenían una idea clara de la moralidad ni de la justicia. Hermanos, es bien difícil. Si yo siempre he pensado que la lucha más fuerte que tiene un cristiano, la lucha más fuerte que tiene una persona de cualquier, ya sea cristiano o no cristiana, es luchar contra él mismo, es luchar contra lo que él cree, es luchar contra, por ejemplo, las personas que se convierten al evangelio o las que nos convertimos al evangelio, luchar contra mentalmente y espiritualmente, cuando supimos de la realidad de la ley moral de Dios también, que prohibía adorar ídolos. Hermano, y nosotros desde niños nos enseñaron eso. Es bien difícil luchar contra eso, hermano. Es bien complicado. Y el pueblo de Israel estaba exactamente en esta situación. Desde niños a ellos se les había enseñado una cosa totalmente diferente. Una cosa que era bien ajena a todo lo que Dios requería del pueblo de Israel. Ahora, entonces es cuando viene el código del pacto, ¿verdad? Pero antes de todo, hermanos, déjenme aclararles algo. Miren, para muchas personas que no conocen de las escrituras o que nunca se han puesto a leer las escrituras y de repente leen que en el pueblo de Dios existía la esclavitud, esas personas comienzan a sacar sus propias conclusiones y comienzan a juzgar a Dios. Como por ejemplo, dicen, ¿cómo es que Dios los sacó de una esclavitud, los trajo al desierto supuestamente para librarlos de la esclavitud, y aún en el pueblo de Israel había esclavitud? O sea, si nosotros no alcanzamos o no leemos bien o no estudiamos bien este tema, podría causar que nosotros tuviéramos dudas acerca de las decisiones de Dios y de la manera en que el Señor guió al pueblo. Pero es importante saber, hermanos, que Dios los sacó de la esclavitud y Dios no los iba a someter a más esclavitud. Ahora, ¿qué tipo de esclavitud entonces es la que el pueblo de Israel estaba ejerciendo? Porque todavía existía la esclavitud. Bueno, déjenme decirles algo. La esclavitud que Dios le propuso al pueblo de Israel era total, no era una esclavitud como la que vivían en Egipto. Más bien esta era una servidumbre. Ellos venían como habíamos comentado, de ser esclavos. Y ellos traían esa mentalidad y querían seguir así. Entonces Dios lo que les dice, ok, vamos a hacer algo. Yo entiendo que tú vienes con esa mentalidad y el proceso al que yo te quiero llevar, a donde yo te quiero llevar, lleva un proceso. Vamos a comenzar así. Tú vienes con una mentalidad de esclavitud muy diferente a la que yo te voy a proponer. El Señor les propone una esclavitud totalmente diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Por ejemplo, hermanos, la esclavitud que el pueblo ejercía no era una esclavitud por opresión, no era una esclavitud de explotación, no era una esclavitud de sometimiento. La esclavitud que existía en el pueblo de Israel no era por conquista,
No era que ellos habían conquistado un pueblo y los habían tomado como esclavos. No era tampoco por comercio. Nadie les había vendido a las personas para que estuvieran a disposición del pueblo de Israel como esclavos. Ahora, la misma persona estaba, la persona, hermanos, que decidía ser esclavo, es exactamente por eso, porque él era un mutuo acuerdo entre la persona, entre el amo de la casa y la persona que quería ser esclavo. Era un mutuo acuerdo, o sea, un mutuo acuerdo, eran contratos que se hacían, donde la persona que se sometía a la servidumbre del amo de la casa estaba de acuerdo. Ahora, la esclavitud, ah, la esclavitud en Egipto, hermanos, era totalmente diferente. Miren, la esclavitud en Egipto era de total propiedad. Es decir, si yo tenía un esclavo, de repente me faltaba el respeto, de repente me agarraba enojado, de mal humor, y me hacía todavía enojar aún más, yo lo podía matar y nadie decía nada. Yo como egipcio podía matarlo y nadie decía nada, no era un delito. Porque los esclavos en Egipto no valían más que un animal. Tenían el mismo valor que un animal. Entonces, los podían dejar sin comer, los podían maltratar, no tenían valor ni derechos, tenían nada los esclavos en Egipto. Pero todo lo contrario es aquí, hermanos. Aquí Dios les propone una servidumbre totalmente diferente, donde el esclavo tenía derechos, donde el esclavo tenía el derecho de ser tratado bien, donde el esclavo tenía derecho de comer y el amo tenía la obligación de velar por el esclavo, donde el esclavo quedaba libre al séptimo año, o sea, solamente podía servir 6 años en la esclavitud y el séptimo año quedaba libre. Se dan cuenta la diferencia de servidumbre, de servicio que ellos prestaban. Era como un trabajo que ellos ofrecían, hermano, porque a ellos se les pagaba. E inclusive, hermanos, los amos de las casas que contrataban a estos esclavos les hacían familia, es decir, les ofrecían los amos de su casa a sus hijas y formaban una bonita familia. Entonces llegaba el momento en el año séptimo donde el esclavo ya tenía que ser libre, pero él decía, ok, antes me adelanté un poquito. Cuando un esclavo ya era libre y se había llegado solo se salía, sin nada, sin familia, sin nada, porque había llegado solo. Si un esclavo habían sido contratados sus servicios, pero él traía familia, al séptimo año el esclavo salía con todo y familia. Ahora, si el esclavo había entrado solo y su amo le había ofrecido una de sus hijas, y llegaba el séptimo año, el esclavo ya era libre, pero se salía sin su familia, porque eso era algo que el amo le había ofrecido. Pero si el esclavo, pero si la persona decía, no, yo amo a mi familia, yo no me quiero ir, entonces se hacía un nuevo convenio, un nuevo pacto. Y lo que hacían es que iban ante los jueces, exponían el asunto, que estaban en mutuo acuerdo, y entonces lo que pasaba con el esclavo es que se le perforaba la oreja, se le marcaba la oreja, en señal de que iban a estar ya perpetuamente vinculados el amo y el esclavo, iban a vivir como una familia. Entonces, vemos aquí nosotros, hermanos, que realmente no era esclavitud, era más que nada, yo lo veo así como un servicio que las personas estaban de acuerdo. Es como aquí en Estados Unidos, que yo he ido a muchas casas a trabajar donde personas que están bien económicamente, tienen siempre una persona viviendo ahí, regularmente es una mujer, donde la que vive ahí, le pagan ahí, come y hace todo el aseo. Era así como un mutuo acuerdo. Ahora, había leyes, hermanos, que protegían a los esclavos, a las personas que prestaban ese tipo de servicios. Ellos estaban protegidos. Miren, dice, los esclavos hebreos eran protegidos y valorados. En las sociedades modernas y medievales, los siervos y los esclavos eran propiedad de sus dueños, quienes podían hacer con ellos lo que quisieran. A diferencia de ello, las leyes bíblicas regulaban la servidumbre de manera diferente.
pues ella estaba limitada a 6 años el servicio prestado. En el séptimo año los esclavos debían ser liberados a menos que quisieran permanecer al servicio de sus amos. Estos también debían permitir que sus siervos descansaran los sábados y satisfacer sus necesidades básicas. O sea, el sistema de esclavitud que el Señor les había propuesto al pueblo de Israel, hermanos, era totalmente diferente a la esclavitud a la que ellos venían acostumbrados, ¿verdad? Ahora, ok, vamos a pasar entonces al día martes la lección. Entonces, perdón, vamos a estar todavía en el domingo. Entonces, las personas, el pueblo de Israel, ya tenían los 10 mandamientos. Dios ya se los había dado. Ahora, ellos decían, ¿qué hacemos? ¿Cómo obedecemos estos mandamientos? Entonces es ahí donde entra el código del pacto que dice el día domingo. Miren, les voy a poner un ejemplo. El pacto de Dios, que son los 10 mandamientos, que es la ley moral, decía, no matarás. Voy a tratar de a ver si me logro dar a entender. La ley de los 10 mandamientos decía, no matarás, ¿verdad? Pero ¿qué abarcaba ese no matarás? Porque el no matarás, matar es matar a un animal también, eso es matar. Matar es igual a matar a una persona también es matar. Entonces, y para ofrecer sacrificios a Dios tenías que matar. De hecho, entre las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, en el código del pacto venía una ley en la cual venía una ley que exigía la pena de muerte en ciertos delitos. Entonces, el código del pacto eran leyes que ayudaban a entender al pueblo de Israel cómo debían guardar los 10 mandamientos. Por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo del no matarás. Esa ley, el código del pacto, les decía que el no matarás se tenía que guardar en ciertos casos en específico, ¿verdad? Por ejemplo, obviamente podías matar a un animal para comer, eso no era pecado. Podías matar a un animal para ofrecer holocausto al Señor, no era pecado. Pecado era cuando matabas a una persona. Esa era el tipo de ley que el Señor quería que ellos lograran entender cómo podían ellos obedecer la ley en su día a día, en su vida diaria, cómo debían de guardar la ley. Espero que me hayan más o menos entendido, y así es con todas las demás leyes. Ahora, por ejemplo, viene el honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Qué es lo que pasaba, hermanos? Por ejemplo, ¿a poco yo si me enojaba con mi papá o con mi mamá y de repente teníamos una discusión ya? Hermanos, el faltar el respeto a tus padres y deshonrarlos era pena de muerte. Morían apedreados. Por eso es que Dios les dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen. Porque si tú deshonrabas en aquellos tiempos a tu padre y a tu madre, en automático morías apedreado. Pero, hermanos, ¿a poco si yo tenía una discusión con mis papás y nos decíamos cosas feas, o yo les faltaba el respeto de cierta manera, ya me merecía la muerte? No. Antes de una pena de muerte, tenían que investigar, hermanos. Tenían que investigar qué es lo que había ocurrido y qué tan agravoso había sido el pecado o la situación. La pena de muerte, es el Espíritu de profecía, que era ya lo último, hermanos. Lo último, cuando ya se le había dado advertencias a esa persona de que tenía que cambiar su carácter, de que tenía que cambiar las cosas que estaban haciendo, las cosas que estaban haciendo mal. Y si las personas persistían en el pecado, si las personas no querían dejar el pecado, entonces venía la pena de muerte. Pero antes de eso habían advertencias. Ahora, pero ese todavía no es el tema. Vamos entonces, el día lunes de la lección se titula Más leyes. Y estas leyes, hermanos, se dividían en dos. Eran las leyes sobre la restitución que se encuentra en Éxodo 22. Génesis, déjenme leo aquí Éxodo 22 para no echarles mentiras. Ok, estaban las leyes sobre la restitución. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere
por aquel buey pagarás 5 bueyes, y por aquella oveja 5 ovejas. Miren, hermanos, en estas leyes que ayudaban a entender la ley de Dios, estaban reflejados los 10 mandamientos. Estaban reflejados los 10 mandamientos. Miren, por ejemplo, cuando alguno hurtare, aquí está hablando del robo, buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo del homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno oveja, pagará el doble. Entonces, esta ley, que se llama la ley de la restitución, era una ley, hermanos, donde dictaminaba cuál era el precio a pagar por algún daño material, por algún robo, por algún agravio causado al prójimo. Esa era la ley de restitución. ¿Cómo te voy a compensar a ti lo que yo te hice? Era la ley de la restitución. Y en esa ley de restitución, hermanos, iba un cierto... por ejemplo, si a mí me robaban, como dice ahí, un buey, y yo te miraba, yo sabía quién eras, y lo matabas o lo vendías, tú, el que me robó, me tenías que a mí dar 5 bueyes para compensar, número 1, el buey que me habías robado, número 2, lo que me habías hecho pasar, y número 3, para que aprendieras que a la siguiente vez te iba a pasar exactamente, tenías que pagar las consecuencias. Pero bueno, ese es otro tema. La ley sobre la restitución se trataba de eso. ¿Cómo me ibas tú a restituir el mal que me habías hecho? Eran leyes sociales realmente que el Señor había puesto para que hubiera armonía entre el pueblo de Israel y aprendieran a respetarse y todo fuera equitativo. Las leyes fueran equitativas para ti como para mí. Ahora, estas leyes también eran para que recibieras tú un justo pago por lo que se te había hecho. Dice, toda sentencia o juicio tenían como base la ley moral. Así aprenderían los hebreos a obedecer la ley ante Dios en su diario vivir. Hermanos, todas estas leyes que el Señor había dado extras de la ley moral ayudarían a saber a los hebreos cómo deberían de respetar la ley moral en su día a día. Ahora, también venían las leyes humanitarias. Estas tenían que ver mucho con las relaciones sociales que había entre vecinos, entre el pueblo de Israel. Por ejemplo, dice, si alguno engañare, y también eran comportamientos que tenían que tener entre sociedad. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Hermano, aquí esto es en contra de la fornicación. Ese es uno de los 10 mandamientos. No recuerdo qué número es, pero es en contra de la fornicación. O sea, si tú tenías relaciones sexuales antes de casarte con una mujer virgen, tú tenías la obligación como hombre de casarte con esa mujer. Ahora, va otra. Dice, si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Ahí va otro. Vamos a ver ahora también la manera en que Dios condenaba ciertas prácticas que hacía el pueblo de Israel. Hermanos, lamentablemente en el pueblo de Israel había prácticas muy abominables. Y ahorita la vamos a ver. Dice, cualquiera, dice, a la hechicera no dejarás que viva. A las hechiceras, hermanos, a todas aquellas personas porque había todavía personas que en lo oculto todavía ejercían la magia, la hechicería, la brujería. Dice, a las hechiceras no dejarás que vivan. Era pena de muerte. Pero ahorita vamos a ver, no era pena de muerte directa. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente Jehová será muerto. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Hermano,
Lamentablemente en el pueblo de Israel existían personas que tenían relaciones sexuales con los animales. Había personas que todavía traían las costumbres paganas de Egipto y practicaban el ocultismo, la hechicería, la brujería. Todo eso, hermanos, era pena de muerte. Pero ahorita lo vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito ahorita más adelante cuál es que era la la pena de muerte. Perdónenme, pero me perdí un poquito. Ah, ok, entonces, estas leyes, hermanos, ayudaban al pueblo de Israel a vivir en armonía entre ellos. Vamos a hablar un poquito acerca de la pena de muerte. Porque igual si no logramos entenderlo bien, también podemos hacernos una idea errónea del carácter de Dios. Miren, lo que estaba condenado con la pena de muerte era la hechicería. Eran personas que tuvieran relaciones sexuales con los animales. Y eran personas que ofrecían sacrificios a dioses ajenos en el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, la pena de muerte no consistía realmente en que si tú fuiste hallado culpable de hechicería, en automático se te daba pena de muerte. No, se te hacían advertencias. Se te condenaba a pena de muerte cuando tú no querías dejar el pecado. Cuando tú persistías en el pecado, cuando por más que se te hacía mediante los jueces, se te hacían advertencias, se te daba oportunidad de que dejaras el pecado y tú seguías todavía empeñado en seguir con el pecado y seguías actuando, y seguías practicando la hechicería o seguías acostando, o sea, las personas seguían acostándose con los animales y no querían dejar el pecado, entonces sí venía la pena de muerte. Pero antes de eso, hermanos, se buscaba de muchas maneras que no ocurriera. Se daban muchas advertencias y Dios le daba la oportunidad a las personas de que pudieran arrepentirse del pecado y volverse a Dios. Pero si las personas, hermanos, no querían, entonces era la pena de muerte. Es lo mismo que va a pasar con nosotros en el fin de los tiempos. Si nosotros no dejamos el pecado, hermanos, si nosotros a través de las advertencias que Dios hizo a través de toda nuestra vida no abandonamos el pecado, hermanos, nos vamos a perder. Vamos a morir eternamente. Era lo mismo aquí. El Señor les hacía advertencias para que dejaran el pecado y persistían en el pecado y no se arrepentían, al contrario, sino que seguían pecando, y no solamente eso, sino que ofrecían ídolos en el pueblo de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Entonces las personas que no querían dejar ese pecado eran condenadas a la pena de muerte. Y aquí vienen otras reglas. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, y a ninguna viuda ni a huérfano afligiréis, porque si llegas a afligirles, ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Hermanos, había un trato bien especial por los huérfanos y por las viudas. ¿Se acuerdan que el Señor siempre, hermanos, siempre, el Señor Jesús siempre puso en una manera, un trato especial a las viudas y a los huérfanos, y nos dio a nosotros como cristianos, a la iglesia, el ver por las viudas y los huérfanos? Entonces, el Señor aquí también protege y tiene un trato especial para las viudas y los huérfanos. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Eso quiere decir, hermanos, que si tú llegabas a prestar dinero a alguien, y si él no tenía cómo pagarte, no podías tomar su capa, no podías tomar algo de él, de sus posesiones, porque de por sí no tenía nada, y luego tú ibas y le ibas a ir a quitar. No podías hacer eso, hermano. O si tú prestabas dinero a una persona que necesitaba, si es un préstamo, no podías cobrarle exageradamente intereses. Todo tenía que ser justo, y cualquier caso se llevaba a los jueces, y Dios le daba la sabiduría y la inteligencia a los jueces para que ellos pudieran dar un juicio justo. Ahora, también a los jueces se les dieron advertencias. A los jueces le dijeron que no tenían que ser personas que se dejaran sobornar, tenían que ser personas justas, no tenían que planear casos en contra de una persona sin que ellos tuvieran pruebas, o con alevosía de ventaja planear un caso con alguna persona porque se dejaron sobornar o porque les caía mal. O sea, eso es lo que el Señor también condenaba. Ahora, todas estas leyes apuntaban, hermanos, a los 10 mandamientos.
por ejemplo, en los versículos 10 y 11 de Éxodo 23, 23, 10 y 11, dice así. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año le dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerá las bestias del campo. Así harás con la viña, con tu olivar. Hermanos, el Señor siempre, hermanos, siempre se ha preocupado por los pobres. Y en esta vez no fue la excepción. El Señor lo que hace es que le dice al pueblo que 6 días vas a sembrar y el séptimo año, perdón, vas a dejarlo libre y de él se van a alimentar todos los pobres. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí, hermanos? ¿Se acuerdan que el Señor en el Nuevo Testamento resumió los 10 mandamientos en ama a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, aquí está la idea clara del Señor. Dice, aquí el Señor se estaba dándole a entender al pueblo que tenía que portarse dadivosos, misericordiosos, y la preocupación y la protección de Dios hacia los necesitados, hacia los pobres. Eso era. Ahora vamos a ver lo que es el Éxodo 23, 12, nada más así. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno. Hermanos, Dios estaba dándole también los estatutos, otra vez recordándole, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y no solamente eso, hermanos, sino que Dios estaba preocupando por su creación. El Señor veía también que los animales, la creación de él, necesitaban reposo del arduo trabajo de toda la semana. Y así, hermanos, como nosotros podemos ver aquí, en todas estas leyes están escritos ahí los 10 mandamientos. Pero estas leyes, recuerden que estas leyes ayudaban a que el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel, pudieran vivir la ley moral, en este caso los 10 mandamientos, en su día a día y respetarla y saberla cómo vivir. Entonces, ya hablamos de la pena de muerte, hermanos. Ahora, el castigo, hermanos, no era para los que practicaban, como les dije hace ratito, nos quise esta nota aquí al final, no era para los que practicaban, sino para aquellos, la pena de muerte no era para los que realmente practicaban la hechicería, todo lo que sea condenado por pena de muerte, sino los que no querían dejar el pecado, los que no se arrepentían y se volvían al Señor. Para ellos era la pena de muerte. Ahora vamos entonces al día martes de la lección. El día martes de la lección, hermanos, se titula El plan original de Dios. Y para eso vamos a ir a Éxodo 23, 20, 33. Ok, hermanos, el plan original de Dios dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Dice, porque el ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo y del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Mire, el plan de Dios, hermanos, al sacarlos de Egipto, número uno, ¿cuál era el plan de Dios? Bueno, el plan de Dios era que la presencia de Dios iría siempre con ellos. El plan de Dios dijo, ok, mi presencia al sacar al pueblo de Egipto, la presencia va a ir siempre con ellos. ¿Cuál es la prueba de la presencia de Dios? La nube, hermanos. La nube que los guiaba por el día y los protegía de las altas temperaturas. Era la presencia de Dios. Acuérdense que habíamos estudiado que el Espíritu de Profecía dice que esa nube, que la presencia de Dios iba ahí, tal cual, la de Jesucristo. Pero la nube ayudaba a cubrir la gloria de Jesús para que las personas que Él estaba protegiendo no fueran desintegradas. Y en la noche era una columna de fuego que alumbraba el campamento. Entonces, Cristo los iba guiando. Ahora, Dios los guiaría, Jesucristo los guiaría a la tierra prometida, ¿verdad? Ahora, pero había un asunto también, que el pueblo, el plan de Dios era que el pueblo aprendería a respetar y a tener fe en Jesucristo. También debían de escuchar su voz y ser obedientes. La palabra clave aquí era ser obedientes. Y aquí viene lo extraordinario. El plan de Dios, hermanos, era entregar la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, sin que ellos tuvieran que pelear.
El Señor se los quería dar como un regalo, como algo especial para su pueblo. Era una tierra prometida. El Señor ya se lo había prometido a Abraham, pero Dios se los quería dar a ellos como un regalo. Pero tuvieron que pasar 400 años. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, dice, la intención de Dios no era que los israelitas lucharan por su nuevo territorio, sino que este sería otorgado. La tierra prometida había sido prometida a Abraham, Isaac y a Jacob, y deberían haber sido recibida por Israel como un regalo especial de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel ni siquiera tenía que luchar. Dios iba a entregar a sus enemigos en su mano. Dios iba a destruir a todas las personas a todos los pueblos que quisieran destruir al pueblo de Israel. El plan de Dios era ese. Le iba a regalar la tierra prometida, luchando él por ellos. El Señor iba a utilizar el mismo modelo que utilizó en contra del pueblo de Egipto, contra los egipcios. ¿Se acuerdan? ¿Acaso algún israelita peleó? ¿Algún israelita tuvo que discutir con algún egipcio a consecuencia de que o tuvo tuvo que agarrarse a golpes con alguien, o tuvo que matar a alguien, o algún egipcio mató a algún hebreo? No. Jesucristo peleó la batalla por ellos. Y Jesucristo los sacó de Egipto sin que ningún hebreo se quedara y sin que nadie saliera con ningún rasguño. En el Mar Rojo, hermanos, vimos la gloria de Jesucristo. Vimos cómo Dios peleó la batalla por ellos y derrotó al ejército egipcio. Ese mismo, hermanos, modelos de pelea, modelos de batalla, iba a utilizar el Señor con todos los amorreos, con los filisteos, con los jebuseos, con los jebeteos, con todas esas personas, con todas esas grandes potencias con todas esas grandes potencias militares. El Señor iba a pelear y ni siquiera el pueblo se iba a tener que molestar. Dios les iba a entregar el pueblo de Israel, la ciudad de Canaán. Lo único que tenían que hacer ellos, que era obedecer, escuchar la voz de Dios, aceptar la presencia de Dios en sus vidas, literales y espirituales, y el Señor se iba a encargar de todo lo demás. O sea, en Éxodo 23, vamos a ver Éxodo 23, 23. Éxodo 23, 23 dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a tierra del amorreo, del Heteo, del Ferezeo. Ya lo habíamos leído. Dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Mas Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan. Hermanos, aquí hay una promesa bien bonita. Pero antes de esa promesa, déjenme decirles que los planes del Señor, el plan original era ese: que sin ningún problema el pueblo de Israel llegara directamente a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, hermano, puso muchísimas vallas, puso muchísimos obstáculos para que Dios pudiera completar el plan original. Porque ya lo vimos en otras lecciones, en las lecciones pasadas, que el pueblo de Israel era bien desconfiado del Señor. No tenían fe en Dios, no tenían a Dios en su corazón, no querían aceptar al Señor. Aunque lo miraban ahí en la nube de fuego, sabían que la presencia de Dios estaba ahí, pero no lo aceptaban. Aceptaban nada más al Señor y tenían fe en Dios cuando todo iba bien, cuando Dios obraba un milagro, cuando los salvaba de morir de sed o de morir de hambre. Ahí sí creían en Dios. Pero pasaban 2, 3 días y otra vez volvían a murmurar en contra del Señor y a criticar la autoridad del Señor, el amor y la misericordia de Dios. Entonces, como lo hemos estudiado, el pueblo siempre murmuró, se quejó y desconfió de Dios. Ahora, si el pueblo de Israel, hermanos, hubiera aceptado al Señor desde un principio como su Salvador, como su Dios, como su único Dios, fíjense, hubieran gozado prontamente de estos beneficios. Dice: mas Jehová Dios serviréis, dice en el 23, 26, dice: no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Jebeo y al Cananeo y al Eteo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Hermanos, el Señor esperó 400 años para entregarle la tierra prometida al pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, las escrituras y el espíritu de profecía, la lección nos explica que Dios
no le entregó luego la tierra prometida al pueblo de Israel porque el Señor estaba portándose misericordioso y estaba extendiendo la gracia para con estas naciones. El Señor estaba tratándolos de convencer de su pecado y que lo aceptaran como su Dios. Y les dio les extendió tanto su gracia, hermanos, que al final de cuentas terminó destruyéndolos, porque ellos no aceptaban al Señor, nunca aceptaron al Señor y nunca se arrepintieron. Por eso es que dice que no los iba a matar en un año. Dice, Dios informó a Abraham que la tierra prometida no sería entregada inmediatamente a su posterioridad, sino recién al cabo de 400 años. ¿Por qué? La razón estaba relacionada con la maldad de los habitantes de Canaán. Dios estaba obrando misericordiosamente con ese pueblo y les concedió otro periodo de gracia para que se arrepintieran. Sin embargo, ellos continuaron en su rebelión en contra de Dios y sus valores, así que cuando las iniquidades de esas naciones alcanzó su clímax, Dios dispuso a entregar su territorio a los hebreos como una nueva patria. ¿De qué manera va a hacer esto el Señor? Bueno, infundiendo temor a las naciones malvadas. 2. Con avispas que ahuyentaran a la gente. Antes de que los israelitas llegaran a un nuevo territorio, sus enemigos abandonarían el lugar y huirían de ellos. Hermano, la desobediencia es la lección a la voluntad de Dios y a la incredulidad en su liderazgo solo dificultarían su avance. Y vemos cómo es que el pueblo de Israel siempre, hermanos, siempre se resistía a la presencia de Dios en sus vidas. Y eso complicó muchísimo el que ellos pudieran recibir la tierra prometida al instante, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al día miércoles de la lección, que se llama por título Ojo por Ojo. Y vamos a ver aquí está, miren, vamos a ver lo que es el concepto de la comprensión. Vamos a tratar de entender esta ley, hermanos, que tal vez nosotros lo hemos utilizado en algún momento o hemos hablado de ella para vengarnos de alguien, ¿no? Que hemos utilizado, hemos dicho ojo por ojo, diente por diente, y cuando nos hacen algo encontramos la oportunidad de vengarnos y lo hacemos. Pero realmente el ojo por ojo, diente por diente no significa venganza. Vamos a estudiarlo un poquito ahorita porque ya se me está yendo el tiempo. Dice en Éxodo 21, 23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hermano, ¿qué es lo que era esta ley? Está bien interesante. Esta ley era un principio de la compensación o proporcionalidad. Es decir, de paso, hermanos, déjenme decirle que esta ley era para frenar las venganzas, ¿verdad? Bueno, les voy a poner ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del ojo. Si tú me quitabas a mí un ojo, supongamos en una riña, en una pelea, cualquiera nomás llegabas y me quitabas a mí un ojo, yo lo primero que iba a hacer era quitarte la vida. ¿Cierto? Yo lo primero que iba a hacer era quitarte la vida. Este es un ejemplo, ¿ok? No está registrado nada de esto aquí que haya pasado algo así. Pero, si alguien te quitaba un ojo, no le ibas a quitar una mano. Ahorita les voy a explicar este concepto. O si te quitaban un ojo o la mano, tú les quisieras quitar la vida como les había dicho en un principio. Esta ley, hermanos, era un principio de proporcionalidad. Es decir, si tú me matabas, esta ley se encargaba de que el agraviado, hermanos, recibiera el pago justo, la compensación justa por el agravio que se le había cometido. Es lo que vimos hace un ratito también, la ley del talión aquí. Ok, entonces, por ejemplo, si mi vecino me mataba un buey, no me lo iban a compensar con un conejo, no me lo iban a compensar, no sé, con un cabrito chiquito, porque sabemos que los bueyes tienen o con un animal de menos valor. Me lo tenían que compensar con otro buey, o con algo del mismo valor, o pagarme lo que valía la bestia. Entonces, el ojo por ojo, diente por diente, era un principio de proporcionalidad.
Esa ley se encargaba de que yo recibiera el pago justo por lo que se me había a mí hecho. Dice, esta ley fue formulada con la intención de evitar la venganza, de poner fin a las contiendas sangrientas y a las represalias sin una investigación previa. Los daños debían ser evaluados por los jueces y luego se establecía y pagaba una compensación monetaria adecuada. Esta práctica surgió para evitar que las personas tomaran justicia en sus manos. Era necesario hacer justicia, pero en armonía con la ley de Dios. Es decir, hermanos, este ojo por ojo, diente por diente, era para evitar que alguien tomara venganza de más. O sea, la venganza en general, o que como les comenté, que a mí no sé, me golpearas y yo por venganza iba y te quitaba la vida. Entonces, hermanos, el hecho de que ojo por ojo, diente por diente, a mí me detenía a quitarle la vida a alguien porque yo sabía que yo iba a pagar las consecuencias también, porque era vida por vida también. Entonces, este modelo de ley frenó en muchísimo, hermanos, frenó la venganza, casi mejor dicho, al 100%. La venganza tomada por sí mismo sin llevar primeramente ante un juez, porque la venganza, hermanos, o la proporcionalidad la dictaminaban los jueces, la proporcionalidad a pagarme a mí el agravio la dictaminaban los jueces, no yo, no el que me agravió. Entonces, el ojo por ojo, diente por diente es un principio de proporcionalidad. Que todo, hermanos, fuera pagado con equidad, que todo fuera equitativo, que todo fuera compensatorio. Entonces, pero pasa algo bien chistoso, hermanos. Dice, esta ley detenía la venganza. Pero, hermanos, a ver, vamos a entrar ya un poquito más a lo espiritual, a lo emocional. Esta ley sí detenía la venganza. Pero ¿qué pasaba con mis sentimientos? ¿Qué pasaba con el daño que tú me hacías? ¿Qué tal que tú me habías matado a un hermano? Y me compensaba, sí, pero por más que me compenses no vas a revivir a mi hermano. Y la herida del corazón, la herida de mis emociones, está ahí. Aunque tú me compensaste lo que quisieras, yo todavía tenía sed de venganza porque si tú me matabas a mi hermano, a mi papá o a mi mamá, hermanos, cualquier cosa no iba a compensar nada, ni nada iba a compensar. Entonces, yo me quedaba con resentimiento. Yo me pongo en el lugar de alguien que le pasó eso. Entonces, el agraviado quedaba con rencor y aún así, en ocasiones con la sed de venganza. Se detenía sí, pero dentro del corazón estaba aún herido. Y recordemos la situación del pueblo de Israel, de dónde venían. ¿Cuál es la solución entonces, hermanos, para este tipo de sentimientos de la venganza? Hermanos, la solución, hermanos, práctica ya la había dado el Señor. El ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. Ahora, para poder nosotros sanar, debíamos, el pueblo de Israel, perdón, para que el pueblo de Israel, cualquier agraviado, pudiera sanar y quitara de sí el sentimiento de venganza, tenía que ejercer el perdón al prójimo. Para que, hermano, nosotros cuando somos agraviados, si en algún momento fuiste agraviado y utilizaste esta ojo por ojo, diente por diente mal, hiciste mal uso de él, está bien, yo no te juzgo. Pero lo que realmente quiere el Señor aquí, hermanos, es que si tú te quedaste con un odio o rencor o vives resentido con alguien, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, con tu abuelo, con algún hermano de la iglesia, hermano, lo que el Señor te invita hoy en día es a que ejerzcas el perdón, que perdones para que sanes el alma. Nosotros tenemos que perdonar, dijo el Señor Jesús, para que nosotros pudiéramos ser perdonados también. Ahora vamos a Mateo 5:38. Mateo 5:38. Vamos a ver lo que el Señor dice. Mateo 5:38. 5:38 y 48 dice así:
Os oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiera la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda, la otra, y al que quiera ponerte en pleito, quitándote la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Al que pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que te fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Hermanos, todo esto en el versículo 44, en el 5:44, es perdón. Tenemos que aprender a perdonar, a olvidar. Es doloroso, sí es doloroso, hermanos, pero realmente el bien es para nosotros. No debemos utilizar la venganza nosotros. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos y injustos. Hermanos, nosotros debemos de reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil porque nosotros tenemos una condición a pecar, porque nosotros todavía no hemos logrado vencer al viejo hombre, porque dentro de nosotros todavía existe odio, rencor, resentimiento, algún tipo de enojo, tristeza, depresión, lo que tú quieras, hermano. Alguna decepción amorosa, lo que tú quieras. Debemos de aprender a perdonar, porque si no, los que nos hacemos el daño somos nosotros. Al esperar vengarnos, hermanos, se te pudren los huesos, dice Salmos. Te enfermas. Entonces dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Hermanos, nosotros tenemos que amar al prójimo, así nos haya hecho lo que nos haya hecho. Es difícil, es bien difícil, pero todo en Cristo Jesús se puede. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí el Señor nos habla a reflejar su carácter perfecto como vuestro Padre. Hermanos, no tomemos venganza nosotros, porque dice el Señor Jesucristo, mía es la venganza en el día jueves. Ahora, ¿qué riesgos corremos nosotros al querernos vengar nosotros mismos de las personas que nos hicieron daño? Bueno, nosotros el riesgo que corremos es tomar el lugar de Dios. Pues el Señor dice, mía es la venganza. Si tienes un problema, ponlo en mis manos y yo me voy a vengar por ti. Pero de Dios es la venganza. De Dios, del Señor es la venganza. No, la venganza es mía. Entonces cuando tú te vengas, tú estás queriendo tomar el lugar de Dios. Cuando el Señor ya te dijo, mía es la venganza. Número 2. Vivir amargados todos los días, hermanos. Es bien difícil vivir amargados todos los días. Todos los días estar de mal humor. Pecar y pagar las consecuencias. Hermano, puedes tú tomar venganza, pero es pecado tomar venganza. Y aunque tomes venganza, aún así todavía el más afectado vas a ser tú, porque si hay algún tipo de consecuencia, la vas a pagar. O sea, Dios te va a perdonar, claro, si te arrepientes y si vives para pedir perdón, pero tienes que pagar las consecuencias. Ahora, otra cosa, posiblemente puedas equivocarte al vengarte. Otra cosa, también otro punto. Posiblemente, hermanos, al momento de que tú te vengues, por la decisión que tomaste, de la manera en que hiciste las cosas en contra de la persona que te hizo un agravio, posiblemente esa persona se pierda. Porque se supone que nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que reflejar el carácter del Señor. Y muchas personas, hermanos, nos están viendo a nosotros, somos como libros y cartas abiertas, nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos en la vida, hermanos, las personas la están viendo. Y si las personas miran que nosotros no somos misericordiosos y que somos vengativos, hermanos, las personas lo primero que dicen, y va a la iglesia. Si yo voy a estar igual que él, pues mejor no quiero ir a la iglesia. Y esas personas, hermanos, en vez de acercarse al Señor, las alejamos de Dios. Ahora, podrías decir tú, está bien, pues ya me vengué y tú te sientes tranquilo, hermano, pero en la hora del juicio, si esa persona se llegó a perder por tu culpa o por mi culpa, su sangre, su alma va a recaer sobre nosotros. Nosotros vamos a ser hallados culpables porque esa alma se perdió. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, mejor entonces dejemos que Dios ejerza la venganza por nosotros y aprendamos a perdonar. Hermanos, el Señor nos dice, mía es la venganza. Tú pon en Mateo 6, 4 y 6. Dice el Señor, pon en oración todo. Tú déjame la venganza a mí, yo me encargo, yo te voy a vengar. Yo le voy a dar a cada cual el pago por sus obras, ya sean buenas o malas. Si son malas, le voy a pagar sus obras malas. Pero déjame a mí la venganza, dice el Señor.
Dice, Jesús no estaba en contra de los principios de la recompensa y el castigo. La justicia es una cuestión de principios, es una parte crucial de la vida. Sin embargo, ningún individuo debe asumir el papel de juez, jurado o verdugo, que fácil sería para nosotros pervertir la justicia. No nos corresponde a nosotros reparar el daño. Si hay que reparar un mal, debe hacerlo un tribunal objetivo. Es la labor de los jueces ya sea los jueces civiles, dice, en este contexto Jesús nos dice que seamos tan perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo podemos ser tan perfectos como Dios mismo? El amor desinteresado es la característica primordial de Dios. Él enseña a sus seguidores a amar a sus enemigos y a orar por quienes los persiguen y los ultrajan. La verdadera perfección consiste en amar, perdonar y ser misericordioso, incluso con quienes no lo merecen. Este principio y las acciones a las que conduce es lo que significa reflejar el carácter de Dios. Hermanos, y el Señor al final de cuentas en el día jueves nos invita a que no seamos vengativos. Hermanos, el Señor, para finalizar, el Señor ya nos sacó de Egipto. El Señor nos trajo de tinieblas a su luz admirable. Pero muchas veces nosotros nos comportamos como el pueblo de Egipto y como el pueblo de Israel, y queremos volver a Egipto. Rechazamos a veces queriendo y a veces sin querer la voluntad del Señor, sus 10 mandamientos. Hermanos, espero que esta lección les haya sacado de algunas dudas. Si ustedes tienen alguna otra duda, una pregunta, pueden hacerla en el chat. Tal vez se me pasó algún punto, pero quise hacerlo lo más corto posible y lo hice de 1 hora. Y es que esta lección, hermanos, no nos hubiera alcanzado los 45 minutos que nos dan en la clase, porque esta lección es como para 2 horas. Realmente yo escribí demasiado y todo lo resumí. Escribí todo lo que yo pensaba, la manera en que yo entendí las cosas, y todo lo tuve que resumir. Claro, hermanos, es algo un poquito al principio confuso. Tuve que investigar un poquito más, ver algunos videos extras, leer el Espíritu de Profecía. Pero al final de cuentas, hermanos, el Señor es claro en su palabra. Lo que el Señor quiere es que obedezcamos su ley, que es su carácter, que reflejemos su carácter y que seamos nosotros, hermanos, los encargados. El Señor nos encargó a nosotros los 10 mandamientos, que es su ley, para ponerla en práctica y ser nosotros luz de las demás naciones. Que Dios les bendiga, hermano. A todos los que van a ver este video, por favor, póngale un like, una palomita una seña de que escucharon este video, que vieron este video, porque me costó trabajo ahora sí explicar todo en un solo video. Regularmente me voy día por día porque es más fácil. Pero que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el día sábado. Los esperamos ahí. Lleguen temprano a las 9:30. Va a empezar la lección. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por habernos permitido entender tu palabra. Gracias, Señor, por tus leyes morales, por tus estatutos. Y gracias, Señor, porque nos das luz, nos das tus santas escrituras para saber cómo obedecer tus 10 mandamientos. Permítenos, Señor, que podamos ser obedientes, que podamos nosotros poner nuestra fe en ti, que podamos nosotros llegar a depender de ti al 100% y que podamos reflejar tu carácter. Bendice a la clase 1 de la iglesia de Richardson, Señor, a cada uno de los hermanos. Dales de tu bendición. Si alguno de los hermanos tiene algún problema económico, familiar, espiritual o de salud, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda obrar en ellos. Acompáñales, Padre. Los pongo en tus manos en esta noche. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el sábado. No olviden llegar.